Bueno, estamos acá con Raúl Racana, de nuevo geopolítico y estratega. Gracias, Raúl, por acompañarme. Eh, de nuevo, volviendo a tratar de dilucidar por qué nos está pasando esto, por qué estamos en esta situación tan particular, de esta situación que además coincidimos siempre, eh, o por lo menos creo que coincidimos, en que distribuye Argentina el poder entre los que los americanos llaman los elefantes y los burros, ¿no? Eh, los demócratas y los republicanos, ¿no? Y nosotros tenemos mucho demócrata y poco republicano, lo que no sucede en Latinoamérica, ¿no? Esta expansión de lo que vos siempre hablás, de este inicio de la propaganda demócrata, para llamarlo de alguna manera, en el mundo, exportada las expresiones de izquierda a través del apoyo de la Unión Soviética a Cuba y de China a Cuba, han exportado este poder de convencimiento que se ha expresado muy bien en función quizá de la igualdad y de alguna manera en detrimento de la libertad, ¿no? Yo entiendo que estos son los dos grandes factores, ¿no? Que parece que son sinérgicos y no lo son. A veces la libertad atenta contra la igualdad y la igualdad contra la libertad, ¿no? Un libertario va a decir que no y un demócrata, de alguna manera, para nombrarlo, porque esto de peronista, antiperonista o izquierda-derecha es más complejo, digamos, de explicar. Pero uno entiende, llevándolo esto al terreno de la política norteamericana, lo que representa para el país el demócrata y lo que representa el republicano. No sé si coincidís de alguna manera conmigo. Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que es difícil definirlo. Yo tengo un hijo mío que está en Polonia y, y sabe que se fue con una compañera y acá andaba todo bien y allá empezó a andar todo mal. Y uno dice, ¿con quién andaba mal? Y andaba mal con la madre, andaba mal con el hermano, andaba mal, y andaba bien con el abuelo. Claro, dije yo, el abuelo es de 1940, la madre es de 1960 y el hermano es de 1990. Así que cuando vos te paras en cada uno de esos años, ves el entorno de lo que te rodea y va generando distintas culturas, que es infinitamente difícil detectarla, inclusive la tuya. No es fácil saber cuál es tu cultura que te moviliza a la acción, porque hay muchos. Por ejemplo, si yo te hablo de Nietzsche, Bob Nietzsche te va a decir una construcción mental muy interesante, pero que finalmente no te sirve para nada. Pero vos, por ejemplo, lees Guderian o lees a Rommel. ¿Qué? Dicen, Guderian se considera uno de los generales más virtuosos de Alemania. Realmente ha sido un general excepcional, de difícil entendimiento. Y yo tengo acá también el otro, miren, creo que era, ¿cómo se llama el otro gran general alemán? Bueno, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero también grande general. ¿Qué significa ser gran general? ¿Qué es lo que tiene un gran general que no tiene un pobre general? ¿Cuál es la gran diferencia? Y la gran diferencia es que puede leer la cultura del enemigo. ¿Cómo la cultura? Sí, la ideología, los hechos que lo mueven a la acción. Ajá. Y el que acciona sabe cuáles son. No, tampoco él sabe. Él no sabe qué es lo que le moviliza. Por eso yo siempre doy el caso del cigarrillo Marlboro, no sé si te recuerdas, Sí, claro. lo que, lo que le mueve a la gente a la acción, la rebeldía, la rebeldía. Vos le preguntaste a algún tipo que fuma Marlboro y él te va a contestar que él fuma Marlboro porque tiene una actitud de rebeldía. Bueno, por eso aparece una de las mentes más brillantes del siglo XX, que es Castro. Ese pueblito de porquería ahí sentado en el medio del Atlántico,
capaz de interpretar el mundo, pero lo interpreta porque tiene miles y miles de personas trabajando para detectar cuál es tu ideología, qué es lo que te mueve a la acción. Al que fuma el cigarrillo, rebeldía. ¿Vos conocés a alguno que fume el cigarrillo que sepa que la causa de fumar el cigarrillo es su rebeldía ante la sociedad? ¿Conocés a alguno que te haya contestado eso? No, claro que no. Son cuestiones profundas que llevan a uno a consumir y están latentes. Hasta te diría, si vos le preguntás a alguien, te va a decir que no. No, a alguien y a todos le preguntaron, no, yo me entretenía ahora, ¿por qué fumar cigarrillo? Nadie te dice que nadie. Y es por eso. Es como hay un trabajo hecho de neuroventa. Yo trabajé mucho en neuroventa, ahora me acuerdo de unas cositas, ¿no? Me decía, ¿cuál es el color preferido del hombre? Entonces vos le preguntás, ¿cuál es tu color preferido? Azul, el otro, azul, todos azules. Pero ellos tienen un sistema de identificación que están trabajando ahora que le permite interpretar la reacción del ser humano. El ser humano, 10 minutos antes de decidir, ya reaccionó para dónde va a decidir. Es decir, 10 segundos, perdóname. 10 segundos ya reaccionó. ¿Cómo ya reaccionó? Sí, ya reaccionó. Porque la reacción proviene de la interpretación de 3 variables centrales, ¿no? Que le llaman premium, no sé cómo le llaman. Todos llaman, pero nadie interpreta lo que se llama. Por eso está el genio, por eso es un genio. Por eso yo cuando escribo el mundo de la estrategia, ese mundo que nadie puede definir, no está definido, es inconexo, no tiene lógica, no tiene información lógica, es desestructurado, las cosas son contradictorias, es invisible a los ojos y lo ves como invisible. Así que la cantidad de tanques no definen una batalla, no, querido, no, eso no tiene nada que ver la cantidad, ¿cómo no tiene nada que ver? Bueno, empieza uno una contradicción. Y hay 3 variables, que son primero el producto que ofreces, ¿está bien? Después la empresa que ofrece el producto y después el sistema de comunicación. Está buena, ¿no? Producto, empresa y medio de comunicación. Bien, pasemos al mundo de la guerra. Y la guerra te va a decir, vamos a tomar un caso, el caso que vivimos actualmente. El producto, el marxismo. La empresa, Cuba. El medio de comunicación, Fidel Castro. Ahora, Raúl, cuando vos citás todas estas cosas, yo vuelvo de nuevo a imaginar esta pulsión inicial que tiene que ver con el emblema de la igualdad y cómo el mundo transita todos estos caminos, no solamente en los países comunistas o autoritarios o totalitarios en la visión occidental, ¿no? Del totalitarismo, sino que en los países de este lado, del lado occidental, también expresan en sus partes internas este deseo de igualdad. Esta igualdad difícil, muy difícil de concretar, porque estás partiendo de una base casi te diría biológica equivocada, porque estás tratando de igualar a un montón de personas que quizá hasta ni se sienten iguales, ¿no? Parece algo medio poco políticamente incorrecto, pero las personas no somos iguales. No somos iguales ante nada. No somos iguales ni ante la ley. Entonces, hoy empieza a salir, no solamente en Argentina, sino en muchos lugares del mundo, otro concepto que tiene que ver con la libertad. Si vos le preguntás a un tipo totalitario, a un tipo que vive, no sé, en la Unión Soviética, o que vive en China, o que vive en Corea del Norte, y le decís, ¿la libertad es importante? Sí, por supuesto, es muy importante la libertad. ¿Y vos vivís con libertad? Claro, yo tengo libertad, ¿no? Pero a ese tipo, si lo profundizás, dice, pero yo prefiero la igualdad. Yo siempre cuento un caso, un ejecutivo de alto rango de una compañía holandesa que visitaba la Argentina, era un alemán, no era un holandés,
decía que él había tenido que esperar bastante tiempo para su operación de cataratas en una medicina socializada. Y que antes que él se operó de casualidad un señor que no trabajaba. Y él tuvo la oportunidad de conocerlo. Y cuando le preguntó por qué no trabajaba, el señor dijo, porque no quiero. Y porque yo nací acá y el Estado me tiene que mantener. Y no quiero trabajar. Vivo en una... Por haber nacido yo quiero ser mantenido. Y el señor, mega millonario, dirigiendo una compañía monstruosa en el mundo, esperó que este señor se operara antes. Y le pareció bien. Ese señor está poniendo la igualdad por encima de la libertad, de que el tipo que se levanta a la mañana y trabaja todo el día, cuida los intereses de miles de personas y así todo se somete a este proceso de igualdad por encima de la libertad, ¿no? Entonces, ahí yo voy a esta división mundial de demócratas, de alguna manera, y de republicanos. Y voy a tratar de que vos me trates de dar tu opinión respecto de por qué estos republicanos, estos elefantes, digamos, como le dicen los gringos, ¿no? Estos elefantes no hacen esta revolución de la libertad en el mundo. Yo ya sé la respuesta, porque vos me la diste 50 veces, pero la quiero escuchar de nuevo. ¿Por qué estos tipos no llevan esa revolución de la libertad al mundo? ¿Me escuchás, Raúl? ¿Aló, aló? ¿Estás pensando? Pero mira, depende. Si me lo preguntás el lunes te voy a decir una cosa, el martes otra, el miércoles otra. Así, claro. Vos fíjate lo siguiente. Lo más difícil es el detectar... ¿Cómo? Estoy hablando. ¿Me escuchás? Te escucho perfectamente, sí. ¿Me escuchás? Te escucho bien, estamos saliendo en vivo. Se fue. Estamos saliendo en vivo en se Facebook fue. A ver acá, Live. No, está bien. No, se fue, no me escuchás, ¿no? Perfectamente te escucho. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Yo no te escucho. Bueno, ahora te escucho, no sí. sé. Es dificilísimo saber. Yo, por ejemplo, Hilda Molina, que es una neuróloga de alto nivel, que lo repito permanentemente por su conocimiento, porque la conozco personalmente, porque la escucho razonar sobre los temas, ella está absolutamente convencida que en realidad lo que está movilizando al ser humano del siglo XX es el resentimiento, más que la igualdad. Yo quiero la igualdad cuando estoy abajo y quiero la libertad cuando estoy arriba. Por eso los de abajo critican a los de arriba. Pero hay algo relacionado también con el resentimiento. Pero eso, Raúl, esto se da de patadas con lo que pasó en Argentina. Como dice Carrió, ¿viste? Yo no tengo muchas coincidencias con ella, ni pocas ni muchas, no me detengo ahí. Pero ella dice, esto fue una revolución de pobres. Este fue un grito de los pobres, porque si querés hacer la básica, porque los planes no le alcanzan, porque van a comprar con el plan y el plan cada vez les alcanza menos. Entonces quizás ahí hay un momento donde el conocimiento de este pobre dice, ya no me sirve más esto, quiero ganar. Sí, pero ojo que te acordás cuando yo te daba los 3 elementos que los llevan al ser humano a tomar una decisión. La primera es la lógica. Compro algo por lógica. Estoy yendo al mundo del marketing, porque yo vengo del marketing, no vengo de la estrategia militar. Por eso los ejemplos míos son todos marketineros. No son... Pero después empiezo a descubrir que es lo mismo. ¿Sabes que me hiciste pensar? Un día sería interesante poder que vos me hables del marketing del ejército, ¿no? Del marketing de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué lo hicieron tan mal en los últimos años? ¿Cómo dejaron colonizarse por ese espíritu radical que los terminó devorando, ¿no? No lo hicieron mal. Perfecto lo hicieron. ¿Pero por qué? Pero basta ver quién los acusa. Transformaron un acto perfecto en un acto imperfecto. El que te acusa es Jimmy Carter, que llegó en el año 1977 a ser presidente de los Estados Unidos
y en el año 75 volvió el ejército más asesino de la historia de la humanidad. La cantidad de muertes incorrectas que tenía ese ejército era monstruoso. Se calcula solamente de civiles que no participan, 2 millones de muertos. Tirar elementos o agentes naranja para destruir los bosques y matar a la gente que estaba abajo, no ocurrió nunca. Yo no le voy a criticar por eso, pero ¿cómo? Este muchacho me venía a criticar a mí. Cuando yo vivía en Estados Unidos, él armaba la propaganda en contra del ejército argentino de lo que estaba haciendo. Mientras que los argentinos sabían todo lo que estaba pasando y les encantaba y los aplaudía. Pero bueno, pero son responsables. Los militares argentinos son responsables de esta destrucción. No, eso no tiene. La guerra se combate así. Se combate exactamente como. Son perdedores, digamos. Son perdedores el pueblo, no el ejército. Bueno, las Fuerzas Armadas. La batalla la ganó el pueblo. La ganó el ejército. El pueblo perdió la guerra. Ese nuevo ejército ganó la batalla. Sí, totalmente. Yo estaba en contra de ellos. Mirá que yo me fui y no quería saber nada. Ellos ganaron la guerra. La batalla la ganaron perfecta. Destruyeron al ejército terrorista que estaba armando Estados Unidos también. Porque el ejército del terrorismo lo armó Estados Unidos, o te olvidas que financiaba a los muchachos del Irán, preparó la revolución contra el Shah de Persia, esa la viví yo en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es una mezcla de republicanos y demócratas, tal cual lo dijiste vos. Son marxistas y liberales, son contradictorios en sus decisiones. El otro día me tocó hablar sobre Pinochet. Y dije, no puedo hablar de Pinochet porque no tengo información. ¿Cómo no tiene información? Y porque la información me la da Estados Unidos, y la de Estados Unidos es falsa. Me la da Francia hablando de derechos humanos. ¿Qué es esto? ¿Qué están diciendo? ¿Qué te están metiendo en la cabeza? Fíjate vos qué notable. Ojo, que lo que vos pensás en este momento, lo pensé yo 30 años. Hasta que empecé a interpretar el fenómeno de la estrategia. Fíjate vos, Francia. Holanda. No, este muchacho no puede entrar. ¿Cómo te va a llevar tu papá? Porque formó parte de un ejército asesino. Vos sabés que estaba recién viendo los números y los, contrariamente a lo que pensaba, ¿no? Bueno, pensaba, los números te confrontan con la realidad. Yo imaginé que los Estados Unidos crecía con los republicanos y distribuía ese crecimiento, o sea, descrecía con los demócratas. Y es completamente al revés. Y si no importa, es completamente al revés. En la historia, Estados Unidos crece con los demócratas. Y los republicanos se gastan toda la guita para generar la mayor cantidad de presencia del imperio en el mundo, de los mejores negocios, hacen guerras, en fin, tienen una política exterior agresiva, gastan, y después vienen los demócratas, y eso que hicieron los republicanos, que a ellos les pesa la conciencia, la costa oeste americana es cool ser demócrata, no existe ser republicano en Hollywood, digamos. Si sos un loco, no te invitan a la fiesta, digamos. Entonces, esos tipos que están juntando todo eso, le dan la plata a los que les duele la conciencia para que trabajen en el crecimiento del país y levantan el PBI. Y cuando el PBI se levanta mucho, vuelven de nuevo los republicanos a gastar guita y a hacer construir el imperio, y estos los insultan por detrás, como lo insultaban a Trump, ¿no? Cuando vos ves, lo insultan a Trump, fenómeno, pero vos vivís en Estados Unidos, y la riqueza que tenés, la tenés por los republicanos, que abren el juego en el mundo entero, te facilitan los negocios en el planeta para que vos puedas vivir como vivís, además sin moverte de tu país, porque el 80%, más del 80% norteamericano no sale de Estados Unidos. O sea, para que vos tengas esta riqueza acá, hay alguien que sale al mundo a conquistar mercados hoy, y hacer guerra psicológica. Quizás es desde ahí donde yo esperaba tu respuesta. ¿Por qué Estados Unidos exporta demócratas y no exporta republicanos?
porque para adentro Estados Unidos usufructa a los republicanos. Para afuera quiere que el mundo sea demócrata, porque el mundo demócrata es más fácil de conquistar. Más que demócrata es socialista. Bueno, es una forma de decir. Trato de englobar, dentro de los demócratas, trato de englobar a todos, ¿no? La idea, la socialdemocracia. Sí, un poco yendo desde la izquierda extrema hasta la democracia cristiana. Un poco. Los argentinos quedamos en el medio del baile y no entendimos el baile. Yo, por ejemplo, no tengo nada que ver con Videla, yo estaba muy en contra de todos ellos. Vos imaginate, yo el otro día estaba en una reunión de políticos y le digo, yo soy hijo de un apellido peronista, porque ni mi padre era peronista, pero teníamos un apellido peronista. Y entonces me perseguían a mí por ser peronista. El ejército era antiperonista, entonces me perseguía a mí por ser peronista. Hasta que llegaron los peronistas y me persiguieron por ser militar. Entonces esa construcción mental, dice, pero ¿quién carajo arma todo esto? Tan ridículo y tan estúpido para nosotros. Bueno, cuando yo venía a la Argentina en el 77 o en el 78, todos estaban encantados con lo que hacían los militares. Encantados. Era una maravilla, era fantástico. Claro, habían tenido la experiencia de Lanusse, que había combatido al terrorismo con la ley en la mano. Desastre. El terrorismo se combate con la ley en la mano, porque esos tipos son eternos. Son preparados en los centros de formación, que era Cuba. ¿Sabés lo que le costaba hacer cada terrorista a los cubanos para que viniera un ejército de estas características? Y en un año los liquidó. No exportaron, en el momento que bien vos decís, dejaron el proyecto militar para ir al proyecto de la guerra psicológica o de la guerra cultural, hasta ese momento habían fracasado en casi todos lados. Ganaron cuando gramsciaron la estrategia. Allá, los muchachos. Claro, cuando gramsciaron la estrategia, ganaron en todos lados. Ganaron en la cuna de la libertad, que es Estados Unidos, ¿no? Jimmy Carter, ¿con qué actitud moral el estafador hijo de puta no condenó a uno solo? Los españoles que venían de matar 1 millón de tipos y que las matanzas siguió hasta la década del 50, sin límite, me venían a hablar de derechos humanos y metían presos a los nuestros y no fueron capaces de condenar un solo militar franquista. Ni uno solo condenaron, ni militar, ni civil, un carajo, nada. Los franceses, o la reina de Holanda, que viene y dice, no, que no puede entrar. Juliana, asesina profesional, la madre de esa reina era una asesina profesional. Y entonces dice, bueno, está bien, yo no voy a condenar a nadie, lo que estoy diciendo. Ahora, ¿y estos tipos con qué cara nos condenaban? ¿Por qué nos condenaban? ¿Cuál era la estrategia? Inglaterra, que venía de una acusación mortal por ejercer la tortura de la bolsa, que era una de las torturas más perversas de la humanidad, porque destruía el aparato neurológico del ser humano. Eso se lo hacían a los irlandeses, no en el año 60, no, en la década del 70. Raúl, cuando empezamos a transitar todos estos temas, que obviamente es muy interesante porque es la base de todo lo que nos pasa, pero que quiero volver a nuestro mundo doméstico, ¿no? Y esta expresión de la libertad, ¿no? Que está de alguna manera representada por la elección que hizo el Partido Libertario en la ciudad de Buenos Aires y en el interior, bueno, porque en la provincia de Buenos Aires votaron mal. O sea, tuvo más votos el Partido Libertario que en la capital. Lo que pasa es que, bueno, es más gente, ¿no? Digamos, pero votaron 400.000 personas por la libertad en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en esta expresión, este grito de libertad que está haciendo el pueblo, pobre además, muchos pobres que dicen, basta, no quiero más plan, necesito algo más sustentable, porque el plan no me alcanza, digamos. Ahora parece que el gobierno va a seguir. Ojalá que se retracte, ¿no? Pero aparentemente van a querer poner más plata en las manos de la gente. Imagínate, más plata, como si vos le fueses a poner plata a la gente que te dice no quiero más plan y le da más plan, y se va a gastar el plan, pero no te va a votar, porque no quiere plan,
quiere trabajo y no saben cómo hacer para darle trabajo porque la mayoría de esta gente tampoco nunca trabajó. Entonces, cómo no son capaces de delegarle tampoco a empresarios en este formato que nosotros tenemos de empresariado que va y le pregunta a los políticos qué tiene que hacer, en vez de decirle a los políticos qué tienen que hacer en lo que tiene que ver con la producción, ¿no? Entonces, este escenario donde la oposición festeja la derrota del oficialismo, vos decís, festeja, vos le preguntás a la gente, pero vos votaste por María Eugenia Vidal porque querés darle una segunda oportunidad, vos votaste por Santilli porque querés darle una segunda oportunidad, vos votaste por el macrismo porque te parece que te fue bien, no, voté en contra de estos tipos. ¿Y los querés a los otros? No. ¿Pero qué querés que haga? Yo a mi ley no lo entiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voto donde lo que puedo. ¿Qué? ¿Voy a votar a un tipo que no va a llegar a ningún lado? Voto en contra. Entonces, la oposición le hace creer comunicacionalmente a la gente que el pueblo los apoyó. El pueblo no los apoyó. La gente está saliendo por la ventana. Está escapando de esto. Pero fíjate vos, creo, te lo digo con humildad o como lo quieras tomar, de estrategia soy uno de los pocos tipos que entienden qué es la estrategia. Estos muchachos no comprenden nada. No tienen la menor idea de lo que es la estrategia. Entonces salen con la bandera de la libertad. Y yo también, yo pertenezco a la libertad como valor supremo. Pero estos muchachos no me representan a mí. Lo que están haciendo ahora es una jugada maravillosa. Van a sacar a estos inútiles para reemplazarlos por otros inútiles. Con lo cual... Perdóname, Raúl, no entendí bien. Yo no creo que la oposición que ganó en todo el país esté hablando de libertad. Algunos sí. En general la gente cree que vamos mejor para ahí. Va más trabajo, más independencia. Pero la gente normal, aunque seas pobre, aunque no tenés la capacidad de poder conversar y tenés la sabiduría, ¿sí?, que te da un país tan politizado como el nuestro, y no te crees que te van a resolver el problema, si no te lo resolvieron antes, los mismos tipos. Ya la gente no se cree más que le van a resolver el problema. Tu razonamiento es igual. El centro de poder que maneja el mundo, porque vos, por ejemplo, yo te miro un Warren Buffett, que decís, bueno, a ver, este muchacho, ¿cuánta plata tiene? Declarada, $20.000 millones, $20.000, $30.000 millones. ¿Y con cuánto empezó? Y empezó con $100.000. Y terminó con $30.000 millones que tiene ahora. Y hay que leer, y uno lee los libros de él, y él habla de las armas de destrucción masiva, y aparecen los derivados como armas de destrucción masiva. El argentino no sabe lo que es un derivado, y no sabe lo que va a pasar. Pero ellos tienen el centro del poder, y el centro del poder solo lo pueden lograr cuando está manejado por inútiles, sea del color que le ponga. Entonces este inútil te baja 10 puntos, el otro vuelve a bajarte, este baja de nuevo, y así hace 50 años que estamos, uno peor que otro. Inventan que los militares son una basura. En realidad lo que están tratando de evitar es que aparezca la acción militar, porque la acción militar puede corregir el hecho, y eso no es aceptable para ellos. Entonces, ahí vos sabés que yo tengo una idea que me parece que es el principio del fracaso, ¿no?, del movimiento demócrata, de alguna manera, demócrata quizá dictatorial, ¿no?, que podría ser estos modelos demócratas dictatoriales de igualdad que tiene la izquierda, que vos llamás el castrismo, etc. Se podría haber resuelto militarizando a los militantes. Haces una fuerza militar como la que tiene Venezuela, como la que tiene China, o como la que tiene Rusia, o como la que tiene Corea del Norte, y sostenés tu proyecto de igualdad con las armas, como hacen en estos países. Igualdad no, de destrucción. Usar la palabra correcta. ¿Qué es lo que se busca como objetivo? Bueno, no es la igualdad. Lo que ponen por delante siempre es la igualdad. Lo pueden poner, lo pueden sacar porque consiguen. Vos decís destrucción, pero ahí ya entramos en otros aspectos. Yo lo planteo, digo, por la igualdad hago todo lo que sea necesario, hasta llevarme por delante la libertad. Sí, por la igualdad. Es para los muchachos resentidos que le decimos que
la libertad hace que los buenos triunfen y los malos pierdan. Entonces la libertad no hay que tenerla en cuenta. Y Sí, eso es lo que... en el momento que, Claro, bueno, entonces ahora hay como que ver... plantean hoy, que es distinto el concepto, me parece muy inteligente, es la libertad empieza respetando los derechos y las libertades del otro, del Bueno, prójimo. esta es la esencia de la democracia. Democracia que Entonces no eso, esa es que, y por otro lado, me voy del otro lado y te digo, la igualdad, lo que plantea la Iglesia Católica o todos los cultos, es que todos tengamos lo mismo o que los que tienen mucho tengan menos para que la gente tenga un poco más. Entonces, si vos te pones en los dos extremos teóricos, ¿sí? Las dos cosas tienen sentido. Yo prefiero la libertad, pero entiendo que alguien prefiera la igualdad. ¿Cómo convivimos en esto? Bueno, los norteamericanos tienen una fórmula muy interesante. Los empresarios norteamericanos se llenan de guita con los demócratas y gastan guita con los republicanos. El PBI baja, Estados Unidos se empobrece con los republicanos, pero conquistan. es para discutir cada tema, pero no En lo voy números, a te usar estoy para hablando eso. en números generales porque la diferencia es notable. Sí, bueno, Notable el PBI como cae en los gobiernos republicanos y cómo levanta en los gobiernos demócratas. en este último no pasó eso. Te estoy hablando, vi un cuadro de históricamente, desde que Es, empezó la democracia en los Estados Unidos, los republicanos son gastadores. Y gastadores para afuera, ¿no? Deben aumentar el presupuesto militar, deben aumentar las guerras psicológicas, deben aumentar la guerra cultural, en fin, deben avanzar sobre el mundo y eso cuesta guita. Hacer guerras, ¿entendés? Llevar tropas, todo eso cuesta fortunas de guita. mira, es tan difícil interpretar todo esto porque el tema de la estrategia y la actitud de la gente es muy difícil de definir. Estados Unidos ha hecho mucho daño a la libertad. Cuando vos le preguntás a Pinochet, o a las preguntas que le hacían a Pinochet, qué pensaba de los Estados Unidos y fue nuestro principal enemigo. Y vos decís, pero ¿cómo? Si ellos fueron los que te ayudaron. No es fácil. Porque el yanqui tiene un pensamiento pluralista que hace la revolución y la contrarrevolución al mismo tiempo. Mirá lo que pasó en los afganos. Claro. Armó un ejército con una cabeza de mierda para poderla manejar. Lo que hay que tratar de analizar todo es de una visión del poder. Mira, y te lo voy a dar simplificadamente. Nietzsche, 1880, porque creo que ya en 1880 y pico, 1890 y pico, escribe en la famosa, en Así habla Zaratustra, las famosas 5 fases de la evolución de la humanidad. Dice, la primera, esto te lo dije, ¿no? ¿Te lo he dicho o no? Sí, pero vale que lo repitas. Bien, dice, primero Dios ha muerto. Es decir, lo primero que pasa ahora en la humanidad, los valores de la humanidad han desaparecido. No en todas partes. Por ejemplo, Hungría es un equivalente al franquismo de España. Hoy. Eso es Hungría. Cuando vos querés interpretar lo que dice el Papa, te equivocaste, pibe. El Papa habla para la humanidad, no para vos, idiota, que ni siquiera tenés la lógica del Papa. Ni buena ni mala, no habla para vos, habla para la humanidad. Y dice términos que para vos significan una cosa, pero para la humanidad otra. Cuando Nicolás llega a Polonia, se da cuenta que el abuelo lo quiere y la madre no lo quiere. Pero si yo no hice nada todavía, soy igual que siempre. No, pibe, entraste en una cultura diferente. ¿Y cuál es la cultura? Y no sé, es algo así como Marlboro debe haber gastado $50 millones para descubrir que lo que te moviliza a vos es tu rebeldía. Una vez que descubrí la rebeldía, me hice millonario, pero tenía que descubrirla. Si no la descubro, estoy muerto. Así es todo el fenómeno estratégico. Por eso es genio
¿Qué es la diferencia entre Alejandro Magno y Ciro el Grande? ¿Cuál es la diferencia para que este le gane todas las batallas y el otro pierda todas? Le descubría la forma en que el otro iba a actuar antes de actuar. Esto es una mentalidad exquisita. Cuando vos ves eso, estás metiéndote en el siglo XX. Y la Argentina perdió todo, se le metieron adentro. Le contó Margaret Thatcher a la humanidad que ellos no venían a recuperar las Malvinas, venían simplemente a evitar que los asesinos militares le mataran a los pobres malvinenses. A eso venían ellos. ¿Y de dónde sacás eso, Raúl? Y bueno, yo lo tengo ahí en los YouTube. Cuando vos entras en YouTube y ves la discusión del argentino contra el miembro de la Cámara de los Comunes inglesa, ahí te das cuenta que estaban armando la estrategia de los derechos humanos, la estrategia de que los militares eran asesinos. Una vez que el argentino asociara sus desgracias a los militares asesinos, la Argentina iba a desaparecer del mapa. Porque el argentino siempre tuvo la acción militar cuando había algo que no le molestaba. Podía durar un mes, 2 meses, 5 años, podía ser dictadura o no. Depende. Lanús era más liberal que otros y combatió al terrorismo con una ley impoluta, impecable. Y después le armaron la contraofensiva. Es decir, nosotros no sabemos ni dónde estamos parados. Te incluyo y me incluyo. Sabés que vuelvo de nuevo a lo que te decía, como para no quedar en el aire, ¿no? Empírica.do, que es fácil de buscar en internet, hace esta comparación de lo que yo te decía de demócratas y republicanos. Y el comentario que yo te hice tiene 2 apreciaciones que son interesantes también. Uno que va de 1930 a 1919, pero tiene la guerra adentro, ¿sí? Y ahí está, 4,52%. ¿De 1930 a dónde? A 2019. Ah, y tenés 4,52%. Estamos hablando del promedio histórico de crecimiento interanual del PBI en los Estados Unidos, ¿sí? Demócratas 4,52, republicanos 1,89, todo. Pero si vos te vas le sacás la guerra, ¿sí? Lo mismo, pero no ahora desde el 47 al 2019, ahí vas, demócratas 3,52, republicanos 2,77. O sea que ni la guerra, ¿entendés? O sea, son gastadores, bajan el PBI. Yo te diría que te dedicaras a mirar cuál es la deuda norteamericana. La deuda norteamericana debe ser no tengo el número en la cabeza, pero es una cosa infernal. Imagínate si todos los pelotudos en el mundo tenemos $1 guardado sin pagar ningún interés, aunque sea uno, yo tengo $1 en la billetera, ese dólar que tengo en la billetera lo estoy guardando, todos los años se deprecia, es un préstamo que le estoy haciendo a los Estados Unidos gratis. Y a fin de año pierdo plata porque ese dólar que tengo vale menos. Mira, tengo que volver a la década del 90, que yo estudiaba todo eso, ¿no? Pero debe haber algo así como unos 10 veces el PBI. La deuda norteamericana. Claro, si atesoramos promesas de pago, que son sus billetes, sin pagar interés. Porque ¿sabés lo que pasa? El argentino es uno de los países menos endeudados del mundo. Claro, tal cual. Eso, donde más lo noté fue en Chile. Yo cuando vivía en Chile, vos le preguntabas a la gente, y cualquier persona debe 1 año, 2 años de salario. Sí, a distintos lugares, ¿eh? Te lo podés deber a la educación, porque es paga, la estatal es paga, se lo podés deber a un auto, a los bienes inmuebles, muebles, lo que quiera, viaje, todo, de lo que quieras. Pero todo el mundo tiene 2 años de salario, entre 1 y 2 años, debiéndole a alguien. Es como, para poner una comparación en Argentina, vamos a suponer que un tipo gana 50.000 pesos, ¿sí? Por 24, todo el mundo debe más o menos un palo 200. Imagínate que vos le agarrás a toda la gente en Argentina y le ponés 1.500.000, 2 millones para que compren lo que sea. En Argentina lo único que compara es la deuda pública con la deuda pública norteamericana, que esa es una deuda.
pero la deuda de cada uno de los personajes de Estados Unidos es terrible. Tremendo. Todos tienen una casa porque deben estar pagándola por Pero ¿quién cuida esa promesa? Los republicanos. Cuando ponen tanques, ponen soldados, exportan el poder y ahí dicen, flaco, yo te prometo, ¿me crees o no me crees? Mirá lo que tengo. Sí, te creo. Mientras tengan potencia militar, más del 50% de la inversión militar del mundo en sus manos, van a seguir haciendo valer esto. Mientras esto sea así, son los dueños del mundo. Claro, pero acá llegaron a una conclusión terrible. La guerra de las Malvinas la pierde la sociedad argentina, no el ejército. Los ejércitos nunca ganan o pierden una batalla, una guerra, nunca. Claro, son mandatarios. Hacen operaciones militares, pero no ganan la guerra. Y la batalla fue terriblemente buena. Y fue un triunfo a lo Pirro. Es decir, lo que destruyó el ejército inglés fue terrible. Había que aniquilar ese ejército. Sí, Chile, esta es otra de las lindas experiencias. Yo viví el maremoto, cómo transformaron eso en algo, taparon todas las culpas, y lo de los mineros, ¿no? Que era para hacer un quilombo importante, y nada, transformaron en película. Los chilenos, si hubiesen sido ellos los que perdían la guerra de las Malvinas, hubiesen hecho películas, Los Héroes. Hubiese sido una herramienta de propaganda del espíritu nacionalista chileno impresionante. Vos vas en las plazas en Chile y están los soldados de cada arma promoviendo la inscripción a las distintas fuerzas armadas de los chicos. Y los chicos de colegio van y hablan con los soldados, le cuentan cómo es ser soldado, en una plaza. Estoy hablando en un pueblito en el sur de Chile, ¿no? En Santiago, que supongo que debe porque ser igual. Ellos no los buscaron destruir como nosotros, porque la idea de ellos es la misma que la nuestra, viene del modelo prusiano, que es la idea del ejército argentino y es la revolución del 4 de junio del 43. Pero volviendo entonces al tema central nuestro, nosotros estamos condenados a desaparecer. No veo ninguna posibilidad de hacer nada positivo, nada. Vamos cayendo. Mira, si vos, Raúl, a ver, yo soy un tipo súper escéptico, ¿sí? Pero si vos, te digo lo bueno y te digo lo malo. Si vos sumás esta protesta contra el plan, este movimiento antiplanero, la gente quiere trabajar, no quiere más plan. Si vos lo ponés en las manos de la libertad, más o menos de alguna manera, los que votaron a López Murphy, que va cuarto en una lista de diputados, imagínate, nada, desdibujado, no le van a regalar el voto a los demócratas. Si vos pensás, todas esas personas diseminadas que votaron a izquierda, pero que saben que no funciona, una propuesta liberal contra los partidos hegemónicos, primera, minoría y oficialismo, es un voto revolucionario. Vas a tener gente de ahí. El que se vayan todos no tiene ideología. Es de izquierda y es de derecha, es de todos lados. Y a eso, ¿sabés lo que le tenés que sumar? Los del Frente para la Victoria, que no votan perdedores. Cuando vean que el daño lo pueden hacer mucho más al macrismo, para ponerle o a la alianza esta que se va a formar, votando a la derecha, votando libertad, lo van a votar. Entonces, si vos sumás todo eso y lográs lo que logró Néstor en el 2003, ¿sí? Tenés un partido de gobierno. Sí, porque los demócratas de izquierda y de derecha, demócratas peronistas y demócratas de alianza, porque también el PRO es de eso. El PRO es peronista, es radicales, es liberal, es todo junto, esa mezcla de alianza, para ponerlo de una forma. Y el peronismo. Pichetto. Claro, Pichetto. Bueno, hay muchas expresiones de eso, ¿no? No solamente Pichetto. Pero es ir contra eso. Ir contra eso va a ser, démosle el voto como se lo dieron a Néstor. Néstor fue muy inteligente.
porque dijo, No, esto es político. Dualde, no venís conmigo en la fórmula. Pero se fue y golpeó la puerta del castrismo. Sí, Y trajo el castrismo. pero lo primero que hizo, le dijo a su inventor, vos no venís conmigo. No, bueno, pero se vendió para el otro lado. No Te digo que yo importa, estaba jodido. pero había que decirle ahí a Dualde, Ojo no. que yo era jefe de los equipos técnicos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ojo, con el gobierno de Kirchner. Y de la noche a la mañana me saca de circulación, a pedido del poder castrista. Y yo los vi llegar. Y vendió a la Argentina para consumar su poder. Claro, el castrismo tenía una estructura de poder maravillosa. Ya se había afianzado con el chavismo. Se calmó de alguna manera la revolución de libertad en Cuba, ¿no? Por supuesto, puede durar 24 horas, esa revolución no dura más. ¿Cómo va a durar? Pero vos no has visto la organización de estos muchachos. Hay 2 millones de tipos que son militares. Es con lo que vos decías. Ellos sí lo hicieron. 2 millones de tipos militares, con lo cual el militar maneja todo el turismo cubano. Claro, claro. Y toda la plata va para ellos. Igual que en Venezuela. El otro día hablé con un amigo mío, que militar venezolano, retirado del grado de coronel, qué sé yo. Digo, che, ¿cómo lo va? Nosotros más o menos nos arreglamos. ¿Cuánto está ganando un general en actividad ahí? Un general en actividad debe estar ganando $25 por mes. ¿Y cómo vive con 25 dólares? Bueno, tiene algún otro trabajito adicional que le da otros $3.000 más por mes. Sí, claro, el petróleo lo manejan ellos. Claro. Entonces, Todo sotoboche, todo por atrás. Claro, ese es el ejército de Venezuela, el ejército de Nicaragua igual, y el ejército de Cuba igual. Acá no lograron hacerlo, no quisieron hacerlo. Acá tenían como finalidad destruir el aparato militar porque era demasiado eficiente. Cuando Alfonsín decide transformar al ejército en un ejército radical, ¿sí? Y le da herramientas para que esto suceda, lo mismo podía haber hecho Néstor. Podía haber puesto militantes a que entren, fomentado. No. Bueno, ¿por qué no? No, eligió lo otro. Pero lo otro no es sustentable. Pero escúchame, yo era jefe de los equipos técnicos y manejaba el búnker de la calle Alberti Rivadavia. No estaban fuera de contexto. Y ahí tenía más de 1.000 militares conmigo, listos para entrar en la anexión. Bueno, pero vos no ibas a hacer un ejército de izquierda guevarista. Pero es que si él no era de izquierda, ¿de dónde sacó que era de izquierda? No, bueno, pero en el momento que decide... después decide meterse con el castrismo. Ahí debería haber dotado a las Fuerzas Armadas de esta militancia para transformar el ejército en un ejército pero militante. Pero escuchame una cosa, por eso te digo que hoy ya es tarde. Claro, pero ya es imposible ahora. Hoy ya no se puede. Hoy no se puede. Pero en ese momento se podía. Peor es Alfonsín. Cuando gana las elecciones Alfonsín, todo el ejército del Estado Mayor brindaba con champán. Al fin, vio Racana, al fin logramos nuestro objetivo, que ganara el radicalismo. Pero ¿no te crees que por qué hacían las revoluciones? ¿Quién nos apoyaba? Nos apoyaban todos aquellos que no querían que el peronismo fuera gobierno. Esas eran las causas de las revoluciones en la Argentina. Bueno, Raúl, te agradezco mucho. Un placer. Seguimos en nuestros encuentros. Este es un país grotesco y dantesco. Esperemos que este empuje, por lo pronto yo lo sintetizo. Viste que en una charla, aunque sea uno se tiene que quedar con una idea, yo lo sintetizo en eso. La gente no quiere más planes, quiere laburar. Hay que ver cuánto dura. Hay que ver cuánto dura. Gracias.